Estamos en la capilla del barrio de San Juan. Esta capilla es muy bonita y creo que tiene mucho también simbolismo. Las capillas de los barrios todas son diferentes. La arquitectura de la capilla de San Juan es una de las más grandes junto con el santuario de la Virgen de Jaltocán. En sus características arquitectónicas también se puede saber su importancia, y este es el caso de esta capilla, no solo por sus dimensiones, sino también por los elementos que están dentro de su contexto. Es por eso que esta capilla tiene elementos que son estos, como los labrados, que son prehispánicos. Todavía no se desconoce qué esté representando, cuál sea su significado, pero está denotando una importancia que tuvo estos elementos aquí en el lugar desde época prehispánica. Estos fueron adosados a los muros, a este contrafuerte, pero también tenemos otros, como ese rostro de un indígena que un arqueólogo me dijo hace unos meses que es probable que más bien sea una mujer, pero realmente no lo sabemos, se tendrían que hacer más estudios. Pero abajo de ese rostro hay un círculo que corresponde a un chalchihuite. Chalchihuite significa lo precioso, y estos chalchihuites se encuentran también en la parte de la fachada principal de San Bernardino de Siena. Ahí también se encuentran varios de ellos. Estos chalchihuites están al parecer relacionados con los edificios que se conocían como Tecpan, es decir, donde se administraba, pero eran edificios civiles importantes, solo que se adosaron posteriormente a la conquista a estos edificios. Estamos en donde se encuentra el Sabino del barrio de San Juan. Este Sabino es un ahuehuete muy viejo, de muchos siglos. Desafortunadamente, como se puede observar, pues ha colapsado porque tengo entendido que en 2 ocasiones, hace ya muchos años, fue quemado intencionalmente. Y estos incidentes que sucedieron en esos años, pues afectó la vida de este hermoso ahuehuete. Y aunado tal vez a que los niveles freáticos también han bajado, dado que es un árbol de agua que se alimenta y se nutre del agua, pues también eso creo yo que ha afectado en que se encuentre como está actualmente. El profesor Rodolfo Cordero López, que fue de este barrio de Jaltocán y cronista de Xochimilco, él explica en un libro que escribió sobre su barrio que este ahuehuete estaba a un lado un ojo de agua. Es decir, en esta parte, imaginémonos un manantial en donde había, él dice, una gran piedra que estaba relacionada con los rituales a Xipetotl, esta deidad que está también vinculada a la guerra y al maíz. Y se dice que aquí en este lugar pues se realizaron rituales a Xipetotl. Entonces veamos también que esto está relacionado con lo que yo les comentaba de la importancia que tiene el barrio de San Juan desde épocas antiguas, y que lo vemos reflejado en su arquitectura y en el adosamiento de estas piedras labradas que hemos visto en la capilla de San Juan.
Una leyenda relacionada con este lugar nos la platica también el profesor Rodolfo Cordero. Él dice que aquí se aparecía la Llorona, esta mujer que es muy conocida en México y bueno, particularmente en Xochimilco hay muchas anécdotas de gente que dice haberla visto. En la plazuela de San Juan estaba una fuente y en esa fuente la gente del barrio llegaba a tomar agua para tomar y para llevársela a sus casas. El profesor Cordero narra que en las noches, justo aquí donde tenemos el Ahuehuete o Sabino, salía esta mujer que es la Llorona, salía y se sentaba en donde estaba la fuente. Ya era muy noche cuando ella se aparecía y esperaba que pasaran los hombres jóvenes y los llamaba. Entonces muchos de ellos eran cautivados por esta mujer y se los llevaba hacia los callejones, que hay muchos en este barrio de San Juan, igual que en todos los demás barrios de Xochimilco. Se los llevaba y pues muchos de ellos no volvían a aparecer. Entonces esta es una de las tantas historias que se cuentan aquí en Xochimilco. También en el barrio de San Juan hay leyendas relacionadas con los nahuales. Estos personajes que se transforman en, ya sea en perro, en cerdo, en burro, en guajolote, son personajes que hoy en día se cree que eran personas malas que hacían daño. Sin embargo, el nahual realmente fue un hombre sabio. En épocas antiguas, este nahual era un hombre que conocía perfectamente la naturaleza y podía manejarla, sabía cómo hacerlo. Parte del trabajo académico que realizo está enfocado a las publicaciones, que es el resultado de las investigaciones que he realizado a lo largo de estos años. Tengo como investigadora en el INAH. De mis primeras publicaciones ya como libros está el de hallazgos en el metro de la Ciudad de México. Arqueología y acervos, que es el resultado de haber participado en mis primeros años en la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH. En ese entonces, que era hacia el año de 1984, me invitaron a trabajar unos compañeros y amigos míos, entre ellos Román Chávez y el arqueólogo Fernando Miranda, quienes trabajaron coordinando algunas de las líneas del metro de la Ciudad de México. Fernando Miranda, él fue el que coordinó la fallida línea 8 del metro, que iba a pasar justo por la plancha del Zócalo. Y ahí pues me pidió que yo lo apoyara como arqueóloga y me dio 3 pozos. Entonces estuve ahí unos días en las excavaciones con más compañeros arqueólogos y con toda la maquinaria que implicaba la construcción del metro. Esa línea no se llevó a cabo porque fue muy polémica su construcción, ya que justo pasaba por la zona de alto potencial arqueológico de lo que es el Templo Mayor, y de ahí que se haya suspendido. Ese momento para mí fue muy importante porque justo cuando yo estaba excavando en uno de los 3 pozos que tenía asignados, llegó el que era en ese momento el director de Salvamento Arqueológico, el arqueólogo Alejandro Martínez Muriel, mejor conocido como el Jerry. Y bueno, se acercó a mí diciéndome que le interesaba mucho que tener una historiadora y arqueóloga, que era el perfil que yo tenía,
para hacer los trabajos de archivo que permitieran apoyar la investigación arqueológica de las líneas 6, 7 y 9 del metro, que también se estaban construyendo en esas fechas. Y el resultado, después de que acepté e inmediatamente me dijo que fuera al día siguiente a la administración de Salvamento Arqueológico a firmar mi contrato, bueno, pues es como inicié por 2 años continuos un trabajo de todos los días de estar en los archivos y trabajando también con los arqueólogos de cada una de estas líneas que tenían asignadas para poderlos apoyar con información histórica que a ellos les sirviera para entender más los contextos arqueológicos. Es así como surge este libro, en donde que yo como mi tesis para graduarme como arqueóloga, y posteriormente por la recomendación que me hicieron que se publicara, pues se materializó en este libro, y en donde se hablan de los lugares más importantes que consideré tuvo estas líneas 6, 7 y 9 del metro. Tiempo después me cambié a la coordinación, lo que es ahora la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, que en ese entonces era una dirección, y fue ahí cuando cambié el rumbo, porque entré a ese centro de trabajo de Lina ya no como arqueóloga, sino como historiadora de base. Y entonces pues me solicitó en los años de la década de los 90 la arquitecta Virginia Isaac Paso, me pidió junto con el arquitecto Jorge González que hiciéramos una investigación sobre Xochimilco, ya que habían llegado allá a la Dirección de Monumentos Históricos personas de la delegación Xochimilco, porque se iba a realizar un proyecto muy importante que fue el plan de rescate ecológico de este lugar. Entonces la arquitecta dijo, bueno, pues la indicada es Araceli, porque ella es de Xochimilco, es historiadora, y pues nos encomendó esa tarea al arquitecto Rojas y a mí. En un año tuvimos que realizar esta investigación porque teníamos los tiempos muy acotados, y pues consideramos que lo mejor era hablar sobre Xochimilco y sus monumentos históricos. Surge así esta publicación, que es una coedición de Lina con el entonces Departamento del Distrito Federal, y se publica este libro en donde hablamos de este patrimonio arquitectónico que tiene Xochimilco, y sobre todo que se encuentra en sus pueblos y en sus barrios. Así es como aquí van a encontrar información relacionada con estos monumentos históricos, que son muy importantes no solo desde el punto de vista arquitectónico, artístico, sino también son muy importantes por su función social que tienen en las festividades religiosas de Xochimilco. Posteriormente hice la maestría en Historia del Arte, y bueno, ahí me salí de los temas que yo había estado trabajando, porque un amigo que es el doctor en arquitectura, Antonio Terán Bonilla, estuvo muy insistente en que concluyera la maestría en Historia del Arte. Y como él es especialista en haciendas, me sugirió hacer un tema precisamente sobre lo que él maneja. Me di a la tarea de buscar algunos ejemplos que me pudieran servir de haciendas, y finalmente terminé con este, que es el de la hacienda de Santa Mónica, que se encuentra en Tlalnepantla, Estado de México. Fue un trabajo que me implicó muchos años de investigación, pero fue muy bueno. Creo que el resultado a mí me gustó, porque encontré muchísima información, sobre todo en archivos,
que se encuentran en este libro, relacionados con sus propietarios, relacionados con sus espacios arquitectónicos. Esta hacienda fue sumamente importante porque en el siglo XVIII fue la que suministraba de harina a la Ciudad de México. Era la más importante abastecedora de harina para el pan que se consumía en la Ciudad de México. Actualmente pertenece a la Fundación Antonio Agenbeck, que también a esa fundación pertenece la Casa de la Bola, que está ahí en Tacubaya, y pues es ahora museo esta hacienda. Y aparte, para poder tener, digamos, recursos para el mantenimiento de esta hacienda, que son sumamente costosos, pues prestan el espacio, más bien lo rentan para fiestas, bodas, 15 años, y con eso solventan parte de los gastos de mantenimiento de esta hacienda, que es muy interesante porque todavía tiene muchos elementos originales que están en el casco. Con el tiempo surgieron otros temas. Tengo más publicaciones que son artículos que están en diversas revistas, pero en cuanto a los libros, pues también a partir del trabajo que hice en archivos por muchos años, salió esta guía archivística y bibliográfica para el estudio histórico de Tacuba, en coautoría con el arqueólogo Rubén Manzanilla López, en donde nos dimos a la tarea pues de dar guía precisamente de todas estas fuentes documentales que existen sobre Tacuba. Y bueno, creo que es una herramienta de utilidad para los investigadores que estén interesados en el estudio de este pueblo de Paneca. En el 2004-2005 más bien en el 2004 llegaron nuevamente de la delegación Xochimilco a la oficina de la entonces ya Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, personas representando a esta delegación y solicitando el apoyo también del INAH, porque surgió otro proyecto muy importante que fue el de Xochimilco, proyecto UNESCO Xochimilco. Y nuevamente el que era coordinador, el arquitecto Raúl Delgado, me pidió que yo me encargara de ser la comisionada para poder realizar las actividades académicas y técnicas para ese proyecto. Después de 2 años de estar comisionada en ese proyecto, en donde hubo una dinámica de trabajo de campo muy grande, porque tuvimos mucho trabajo con los diferentes actores sociales de Xochimilco, es cuando yo empiezo a conocer más a detalle lo que sucede en Xochimilco. Es como entonces empiezo a acumular una serie de información a partir de esa experiencia que queda aquí en este libro mencionada, porque consideré que Xochimilco, como ya afortunadamente mucha gente así lo ve, que Xochimilco no solo son esos paseos en trajineras, ¿no?, sino que Xochimilco tiene una gran riqueza patrimonial, precisamente por eso el título de este libro, que es Xochimilco y su patrimonio cultural, memoria viva de un pueblo lacustre, porque el patrimonio de Xochimilco es sumamente amplio, es muy rico, pero al mismo tiempo no se ha quedado en el pasado, es una memoria viva porque está presente, ese pasado está presente en el Xochimilco de hoy en día. Y aquí es la intención de mostrar cuál es ese contexto patrimonial que tiene el pueblo de Xochimilco desde el punto de vista natural, arqueológico, histórico, arquitectónico e intangible, que es a través de sus fiestas y tradiciones.